Estamos en contacto con él por una denuncia ya del esquema de la mafia de los pagarés que había hecho él en el 2021 ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, buen día, gracias por atendernos, muy amable, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Carlos o Elvio? Carlos y Elvio, estamos los dos. Carlos. Ok, Carlos y Elvio, un placer, un gusto saludarles desde acá, desde Itapúa. Hoy amanecimos con un poquito de frío. Sí, exacto. ¿Y qué tal ahí la neblina o la niebla ya ahí, doctor? Entonces, ahí siempre es una zona bastante fría incluso, ¿verdad? Sí, señor, así mismo. La neblina, por suerte, ya se dispersó un poco, pero siempre hay alguito. Siempre queda algo. Bueno, doctor, te Así es, señor. molestamos. Como decía, vos sos abogado, ejerces tus funciones ahí en Itapúa. Si podés hacer una presentación un poco para conocerte más, doctor. Sí, por supuesto. Yo soy el abogado Franco Benítez. Soy en el marco, vamos a decirle, de mi ejercicio judicial, lo aplico más al ramo de lo civil. Y fue así que en el año 2021 me tocó la oportunidad de representar a un gran número de personas. Tuvimos que intervenir alrededor de 110 expedientes en lo que serían unas irregularidades que se dieron en la sede de Mariano Roque Alonso. Y eso derivó en una denuncia a la Superintendencia de la Corte en el año 2021. Bueno, o sea, vos le representaste a cuando eso no, en ese momento no se denominaba un esquema de la mafia de los pagarés. ¿No? ¿Este qué tipo vos le representaste en demandas promovidas por cobro de guaraníes? Si podés contarnos un Sí, poco señor. cómo fue entonces, cómo fueron estos juicios. Así mismo, haciendo un poquito, digamos, de historia, por así decirlo, ¿verdad? Estaba yo en mi oficina, de repente venía alguien, me decía, tengo este juicio, tengo este descuento en realidad, porque ellos son las personas que, por cierto, digo ya la población, digamos, que con la cual he trabajado en su momento, eran enfermeras, eran policías, algún que otro docente creo que pero ese era mayormente el grupo, ¿verdad? Que digamos, abordé. Y me decían, tengo este descuento, tengo este descuento, tengo este descuento, y así sucesivamente. Y nunca recibieron ninguna notificación, nunca absolutamente nada. Y entonces, bueno, ya era un lindo grupo de personas en el sentido numérico y tuvimos que ir allá hasta el juzgado de Mariano Roque Alonso en su oportunidad para ver. Efectivamente, eran juicios ejecutivos, cobro de guaraníes era la carátula y bueno, había un número importante de afectados, ¿verdad? Y sí, estas demandas eran impulsadas entonces en el juzgado de paz, para que la gente entienda bien, el juzgado de paz de Mariano Roque Alonso. ¿Por qué empresas, doctor? ¿Algunas empresas en particular o eran varias? Si te acordás entonces esos nombres de las empresas. Bueno, en particular recuerdo uno de aquella época, ¿verdad? Que era, que tenía tres siglas, RTO, eran las siglas de las carátulas de esos expedientes. Y justamente en el juzgado de paz, porque la estrategia es, bueno, la competencia por la cuantía se determina por el monto, ¿verdad? A partir de cierto monto o superado cierto monto, por así decirlo, 10 millones, entonces en aquella época, ¿verdad? Se llevaba a cabo en los juzgados, digamos, de paz, ¿verdad? Y en este caso eran juicios tan chiquititos, por así decirlo, ¿verdad? Tan pequeños, ínfimos, suma de 1.500.000, 800.000, eh, y tenían varios pagarés y en vez de hacer todo en uno, dividían en microjuicios. Y así es como que multiplicaban los juicios, multiplicaban las intervenciones judiciales, los embargos, generaban más costos, entre otras cosas, ¿verdad? Y entonces así fue que se desarrolló.
Y en lo que yo tuve experiencia es que estas personas, ¿verdad? Siempre era la misma empresa. En cuanto a lo que a mí me tocó, después escuché referencia a otros colegas que también habían, pero esto ya es, digamos, algo que no tengo confirmado, que también habían otras empresas en otros departamentos que realizaban procedimientos similares. Y me encontré con la sorpresa, primeramente luego eh, de la escasa transparencia en el manejo de los expedientes. ¿En qué sentido? De que me iba, consultaba por los expedientes y no se me otorgaba, aún teniendo yo todo digamos, o yéndome munido de los instrumentos legales que me otorgaban a mí plena autorización para acceder a los expedientes. Entonces no me daban los expedientes, volvía con todos los costos que implica, ¿verdad? El desplazamiento y tras insistencia, ir, no había caso y bueno, después ya digamos, por insistencia me empezaban a mostrar los expedientes y ahí yo empezaba a advertir las sorpresas y las irregularidades en el marco de un expediente civil en relación a actuaciones propias, ¿verdad?, del expediente. Notificaciones, falta de derecho a la defensa, también instrumentos que tenían, digamos, ciertas características fraudulentas según el parecer de mis representados. Es decir, por ejemplo, me decían que no era su firma, entre otras cosas, y así en lo sucesivo. Exacto. Y bueno, y en su mayoría estos procesos fraudulentos, como mencionaste ese término y como también usamos nosotros, esto consistía prácticamente en esa falta de notificación de tus clientes. Sí, así mismo. Y curiosamente ahí se da una particularidad porque no es tan necesario, digamos, probar si se notificó o no se notificó realmente al demandado para que pueda, digamos, intervenir en el caso y ejercer la defensa si correspondiera, ¿verdad? No es muy difícil determinar eso porque, digamos, el ujier tenía que estar en tres lugares al mismo tiempo para que su notificación sea real. Como eran profesoras, perdón, como eran policías, por ejemplo, o Enfermeras. eran enfermeras, las personas simplemente, o sea, es decir, la parte demandante en este caso, denunciaba nomás que el domicilio era en la sede del Ministerio de Salud de, por así decirlo, 40 50 personas o más, ¿verdad? Y bueno, ahí luego ya es una cosa irrisoria, 50 personas no te van a vivir en ese lugar. Pero hipotéticamente, ¿hoy qué día es? Hoy es Martes. martes 26 de agosto y son las 10 de la mañana. Mm. Bueno, en esa misma hora, en esa misma fecha, le notificaba, y vamos a poner nombres hipotéticos, a Ramona, a Pedro y a, no sé, a Fulgencio. Bueno, notificaba en la sede de la policía, notificaba la misma persona en la sede del Ministerio de Salud y en otro lugar más al mismo tiempo, es decir, en tres lugares al mismo tiempo. Lo cual era imposible, Eso es ¿verdad? imposible. Así mismo es. No es algo desde la lógica, desde la física, Eh, ni siquiera si es que el Poder Judicial le proveía de helicóptero iba a lograr eso. Así que efectivamente era fraudulento y comprobado eh. la irregularidad. Ahí ya era actuario Derlis Torres, ¿verdad? Era el actuario del juzgado de paz. Tramitabas vos antes. Así mismo, sí, él era el actuario firmante de los expedientes en los cuales tuve intervención. Y el juez era Control. Bogado Cuellar, Carlos Bogado Cuellar. Carlos Bogado Cuellar, sí, señor. Mm. Él mismo ejercía la magistratura en esa época. Pregunto eso porque en estos días justamente la corte le suspendió a... El juez se jubiló luego del escándalo de la mafia de los pagarés,
se acogió a los beneficios de la jubilación y la semana pasada, sí, por lo menos esta semana nosotros dimos a conocer porque tuvimos acceso a una resolución del Consejo de Superintendencia que le suspendía justamente por graves irregularidades en el manejo de los expedientes de juicios ejecutivos al actuario entonces Derlis Torres Benítez por la gravedad de los indicios detectados entonces por un grupo de auditores que estaba realizando su trabajo en ese juzgado de Mariano Roque Alonso, doctor. Bueno, la firma RTO, ¿y te acuerdas quiénes representaban o quiénes eran tus contrapartes en estos juicios? Mm, Hoy en día creo que, bueno, en aquella oportunidad tocó eh, por lo menos apreciar en los textos de la promoción de la demanda a una colega, ¿verdad? A una abogada de nombre Suyi Ortiz. Eso es lo que recuerdo. En representación de las firmas, sí, ella es la que siempre aparece como representante entonces de la firma RTO y otras empresas que aparecen como demandantes en la mayoría de los casos en los juzgados de paz de Mariano Roque Alonso y también de Benjamín Aceval, pero en este caso específico, para que la gente entienda, nosotros nos estamos refiriendo entonces al caso específicamente del juzgado de paz de Mariano Roque Alonso. Al observar todas estas irregularidades, la falta de transparencia, el manejo fraudulento de los expedientes, la falta de notificaciones o notificaciones voladoras como la denominamos nosotros en la jerga periodística, ¿qué hiciste vos? ¿Presentaste alguna denuncia, algunos escritos o presentaste varias denuncias ante la Corte, ante el Consejo de Superintendencia o ante el propio juzgado, doctor? Sí, primeramente el paso clave fue para salvaguardar, ¿verdad? Los derechos de estas personas y tratar de, digamos, restituir alguna esperanza de que se pueda, al menos en el plano judicial, ¿verdad? Darle una remontada porque todas estas personas ya tenían en su contra una sentencia que ordena llevar adelante la ejecución. Entonces, lo primero es salvar la situación más urgente, ¿verdad? Y de lo urgente a lo importante. Sí. Procedimos a lo urgente, introdujimos 110 incidentes de nulidad de actuaciones, de los cuales muchos de ellos nos concedieron la nulidad, se retrotrajo el procedimiento y después lo importante, ¿verdad? No, más que nada por una cuestión ya que sobrepasaba cualquier tipo de límite, entonces lo que hicimos fue presentar una denuncia en el año 2021 ante la superintendencia de la Corte, en la cual, además de, digamos, ventilar los hechos que hemos encontrado, se realizó un control cruzado de las notificaciones, ¿verdad? Para que no quede simplemente en el, digamos, en el relato, sino también ya ir munido de las pruebas, ¿verdad? Un control cruzado de las notificaciones donde se comprobaba que efectivamente era imposible que la persona esté en tantos lugares al mismo tiempo y que, por cierto, a tantas personas también le esté notificando. Y curiosamente, en todos los casos decía que se iba, no le encontraba ninguna persona y dejaba pegado por el acceso principal del recinto. O sea, por lo menos la comandancia de la Policía Nacional, usted se va de día y siempre va a encontrar abierto. Lo mismo corresponde a la sede del ministerio, al Ministerio de Salud en Avenida Silvio Petirosi. Y Exacto. entonces eso fue lo que yo presenté en su oportunidad. Y de ahí seguramente se habrá desplegado el procedimiento en gestión jurisdiccional, auditoría, entre otras cosas, ¿verdad? Entiendo. Claro, vos ya no tenés no hiciste, no pudiste ya hacer ese seguimiento entonces de esas denuncias. ¿Y cuántas denuncias presentaste? ¿Vos presentaste por expedientes o presentaste así una sola denuncia o 15, 20 o 30 denuncias de tus clientes? En su momento llegué a presentar 15 denuncias en el mismo día. 15 denuncias en el mismo día con el control cruzado de esos propios expedientes. Y bueno, después en su momento se realizó un seguimiento, eh, pero
entendí también, ¿verdad? Que, bueno, eso iba a seguir luego su curso normal hasta tanto se tenga un resultado, ¿verdad? Así que le dejamos nomás ahí a la superintendencia para que actúe conforme a los plazos que correspondan. Claro, vamos a verificar un poco nosotros esa situación porque hoy estamos 2025, corrieron ya prácticamente 4 años de esa presentación tuya entonces ante el Consejo de Superintendencia y es muy importante, ahí vamos a verificar si qué es lo que hizo la Corte, si tomó alguna medida, si no tomó, si efectivamente, evidentemente yo creo que no tomó, ¿verdad? Porque el juez continuó en el cargo y esas denuncias, eso que vos estás hablando, son cargos gravísimos porque vos presentaste ese control cruzado. ¿En qué consistió ese control cruzado del que hablas, doctor? Sí, básicamente consiste en, digamos, determinar la fecha en las cuales se produjeron los actos, es decir, las notificaciones, y bueno, hacer el cruzamiento. Tal persona, tal lugar, tal hora. Tal persona, tal lugar, tal hora. Y entonces ahí uno puede verificar que 10, 15, 20 personas definitivamente no pueden estar siendo notificadas al mismo tiempo en varios lugares. Y bueno, eso ya comprueba plenamente y sin ni un gramo de duda de que efectivamente esos actos no se cumplieron. Sí, así mismo es. Bueno, bueno, en ese momento no dimensionaste, bueno, en realidad que sí, pero no le denominaste como se denomina ahora el esquema de la mafia de los pagares, porque como manejaste 110 expedientes y en todos se daban ese patrón de conducta, lógicamente por esa gravedad de hechos presentaste también esa denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte, doctor. Sí, así mismo. Y sinceramente en aquella época, que se está hablando ya de unos cuantos años, yo no sabía con lo que me encontraba porque al menos acá en mi circunscripción, en mi ciudad, es una cuestión de máquina. Te vas al juzgado, quiero ver tal expediente, sí, doctor, no hay problema. Hay eh, ya a disposición. Y si por ahí, qué sé yo, está pendiente de alguna providencia o tiene algún trámite pendiente, entonces está en despacho y se tarda unos pocos minutos o cuanto menos te dan alguna observación. O si no se encuentra, en el día te encuentran. Algo así se suele dar siempre, ¿verdad? Hoy en día ya tenemos expediente electrónico, pero como estamos haciendo historia, recordamos, ¿verdad? El papel. Y bueno, de repente yo me fui allá y que tenía que irme 10 veces, 15 veces para que me den un expediente o para que me puedan dar todo lo que pedí de una lista. Entonces ahí ya me era luego bastante particular, es decir, ya ahí paraba un poco la oreja, era una señal de alarma. Y después en la tramitación, ¿verdad? Y así sucesivamente. Después, ya cuando noté lo que estaba ocurriendo, era bastante grave la falta, por así decirlo, en el gerenciamiento, o mejor dicho, en la gestión jurisdiccional, porque el órgano, es decir, el Poder Judicial, los jueces de paz, los operadores de justicia, son garantes del debido proceso, ¿verdad? Y en ese caso se dio cualquier cosa menos el acatamiento de las garantías, ¿verdad? Al ciudadano. Y ahí está la gravedad del hecho, justamente porque primero se violó ese derecho a la defensa y después, como nos decían también, esa bilateralidad que se tiene que tener en cualquier juicio, ¿verdad? Y acá reitero, la gravedad se dio porque, o sea, se dio, valga la redundancia, porque no se dio esa oportunidad a la gente para defenderse y en su mayoría eran gentes vulnerables, así como docentes, incluso jubilados de esa área de salud, policía, etcétera, etcétera, doctor. La gravedad es que en el poder que tenía que estar tutelando todas esas cuestiones se prestaba a ese tipo de maniobras groseras. Y así mismo, y después habían como, por así decirlo, pero esto sí ya es, digamos, esto sí ya es algo al margen, ¿verdad? Habían como subcuestiones otra vez, ¿verdad? Que no era la competencia territorial, y bueno, y eso justamente, esto ya a nivel subjetivo. Sí. Entiendo que era una estrategia
digamos, hacer el procedimiento contra personas que estén lejos, ¿verdad? Porque al final le resultaba mucho más difícil remontar eso y en vez de litigar convenía nomás otra vez pagarle a ellos la deuda que invocaban. Que por cierto, muchos dicen, ¿verdad? Y creo que la gran mayoría que esos juicios eran digamos, o al menos los instrumentos eran ya muy anteriores y que supuestamente ya se habían pagado completamente por débito automático, por otro sistema, ¿verdad? Y como que le estaban volviendo a cobrar, pero sin saber ellos, ya directamente le llegaba el descuento de salario y punto, eso era todo. No había discusión de si era o no era su firma, de si era o no era su cuenta, de si era o no era la competencia, de si corresponden o no los instrumentos, entre otras cosas. Ahora, doctor, ¿todos tus clientes eran de Itapúa? Mayormente. Hmm. Sí, Itapúa y algunos de Misiones, pero más itapuenses fueron con los que pude participar. ¿Vos siempre te desempeñaste, ejerciste la función ahí, sos de ese departamento, tenés ahí tu estudio jurídico, sos de Encarnación o de qué punto de Itapúa? De Encarnación, Hmm. 100% de Encarnación. Sí, señor. ¿Cómo vos ves? Y Quiero aprovechar. ¿Hace cuántos años estás en el ejercicio de la profesión, doctor? estoy en ejercicio de la profesión desde el año 2015. 2015, son 11 años. 11 años. Y en esos Así 11 es. años de ejercicio de la profesión, ¿cómo ves el Poder Judicial? Sobre todo en donde estás desempeñando tus funciones o tu profesión de abogado, ahí en el departamento de Itapúa, la circunscripción judicial de Itapúa. Bueno, eh, a ver, lo que me ayudó en el trámite de estas cuestiones es justamente a valorar y apreciar el manejo prolijo que tiene, ¿verdad? Mi circunscripción, seguramente muchos también alrededor del país tuve que hacer algunos trabajos y he conocido muy buenos juzgados. Pero sin embargo, cuando tuve el trámite en Mariano Roque Alonso y en otros juzgados de paz, digamos, del Departamento Central, sinceramente valoré muchísimo la calidad de tramitación de los juicios, más que nada, ¿verdad? La legalidad, porque es una cuestión, y esto lo pueden certificar mis colegas. eh, el expediente es una cosa muy bien cuidada. Uno viene al juzgado, pide el expediente, lo recibe y sabe también ya lo que va a ocurrir en adelante, ¿verdad? En el sentido por lo menos de la tramitación. Y bueno, y justamente eso, por lo menos hoy a la fecha, no hay sorpresas, ¿verdad? No hay sorpresas. Es una ciudad relativamente, digamos, pequeña también. Quizás influya el número de expedientes o el volumen de expedientes que quizás sea menos que en otros lugares, pero igual, aunque fuere con incremento, se aborda muy bien. Eso yo lo reconozco. Así como se acusan los errores en el aparato de justicia, así también hay que reconocer los aciertos y ser honestos en ese sentido. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas un excelente resto de jornada. Muy buen día. Gracias por todo, un placer serles útil. Que estén bien. Adiós. Gracias, doctor. Buen día.